Pablo Boraño nos muestra la otra cara de la historia. Y sí, ¿cómo le va, señor Pablo Boraño? ¿Qué más, mi santo? ¿Cómo le va? Bien, bien, chiquitura. ¿Cómo andás, joven maravilla? ¿Cómo anda? Acá on fire. On fire. Bajo el arrullo de nuestro querido café jurado. Ah, bien, está aprendiendo a chiviar. Muy sí, bien, sí, muy bien. espectacular. Me está chivo. Me arrulla todas las mañanas. Chiplin, dale, Maxi, Chiplin. Muy bien. Usted sabe que la gente está disfrutando mucho su columna, que está enviando mensajes, le está tomando cariño, y eso está bueno. Le ha tomado cariño, mejor dicho. Y hay otros que lo están mirando así, a ver por dónde viene. Sí. Está bueno que eso suceda. Pero es una columna muy, muy escuchada, así que lo felicito, señor. Y me felicito por traerlo. Bueno, escúcheme, le voy a dejar totalmente el micrófono y me voy a disfrutar del café porque yo disfruto mucho de sus columnas, a nivel personal lo digo. Así que me voy a retirar así, me voy a acomodar, ¿tá? Así para un cachito, ahí. Bueno. ¿Qué nos trae para hoy, señor? Hoy venimos con un hecho poco, hay que decirlo, poco conocido, de lo que se llama la Guerra do Paraguay en portugués. No soy un Lula da Silva hablando, pero... Pero si puede zafar de la justicia como Lula, no importa cómo hable, ¿eh? ¿Está mal? No. La guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay acá también, un episodio bastante infame en todo sentido, más allá de lo que fue la destrucción y el exterminio, genocidio. Tenemos bibliografías o historiografías muy encontradas al respecto de cómo definir bien la guerra del Paraguay, si es un genocidio de la población, si no es un genocidio. Acá sí está bien marcado, pero lo que no se puede dejar de marcar es el hecho terrible, que es la guerra más grande, porque estuvo la guerra del Chaco, la guerra de la Salitrera, pero es la guerra más más grande y más sangrienta que ha tenido al menos el cono sur en el siglo XIX, con una cantidad de bajas, no solo por las armas, sino por la cólera, las enfermedades que vinieron, pero una mortandad impresionante. Se estima que, ya vamos a ir al desarrollo, pero se estima que, lo digo como introducción para darle la magnitud que tiene, se estima que la mitad de la población paraguaya murió en la guerra, o sea, la población en general. ¡Fua! Sí. No se sabe bien, se pone en controversia si había un censo de 1857, si es cierto o no. Hay un montón de controversias de cuánta gente había, si había 1.500.000 personas o había 600.000. Lo que se sabe es que más o menos en la proporción postguerra que se hicieron censos, los ingleses, ahora vamos a ver por qué, siempre mechidos entre los lados. Están ahí, ellos siempre están ahí con su copita, con su tacita de té, observando de lejos y participando también, de forma directa o indirecta. Hicieron un censo y se estima que la mitad de la población de Paraguay tuvo que haber perecido en la guerra. Acá nos dice un lupero, dice sí, mientras que usted toma cafecito jurado, buenos días, dice, la guerra de la Triple Alianza fue la primera guerra fotografiada. Sí. Existen muchos registros, vergüenza, dice. Acá nos manda Carlos Pirata, se pone acá en el Telegram. No, es verdad. Si bien nuestra guerra grande, como vimos la vez pasada, era como nuestra guerra mundial, porque había franceses, italianos, ingleses. Qué buena que estuvo esa estuvo bárbaro. Les recomiendo, y pueden en nuestro canal de YouTube bajar todos los miércoles, está Pablito Boraño. Puede bajar en los videos y ver la columna anterior, donde se tocó esta gran guerra nuestra, ¿no? Nuestra guerra mundial. Nuestra guerra mundial. Tremendo. Esta, si bien no es una guerra mundial en el sentido de que no tuvimos ejércitos extranjeros, o sea, los 4 contendientes, no se metió más nadie, sí es como nuestra primera guerra y única hasta ahora internacional en la cual el ejército uruguayo y el Estado uruguayo pelea afuera. Hicimos de las nuestras, como corresponde, pero hay que mencionarlo. Y en esta guerra fue como la primera que iban corresponsales de guerra. Ya había, ¿qué pasa? Había medios de comunicación ya más afianzados. Estamos hablando de que entre nuestra última columna, que fue la Guerra Grande, y esto ya pasaron unos 14 años, 15 años. Fueron medios de comunicación y, como dice el amigo, hay fotografías, pero no solo fotografías de los estados mayores y de algunos paisajes. Hay fotografías de campos llenos de muertos, todos podridos, o sea... Espeluznantes. Espeluznantes. Y de prisioneros de
de guerra, niños y cosas terribles. También están fotografiadas, gente escuálida por la falta de comida, por enfermedades. Bueno, todo eso fue fotografiado y documentado. ¿Sabe lo que le vamos a agregar? Y ya le digo lo que le vamos a agregar Sí. a sus columnas, también un poco de imágenes que mientras que usted está hablando, que le podemos pasar. Sí. Eso laburo, le pongo más tarea. No, está bien, Lo está que hace bien. es buscar imágenes para, si hay justo en transcurso de la historia, en pasajes, y los pasamos a Maxi y Maxi las va pasando. No hay Si no, problema, no cuesta nada, si están, o sea, es acceso público. Bien. Digo, están en los libros, yo traje algunos libros para recomendar del tema, pero, o sea, son de acceso público y no... Yo igual traigo, o sea, no hay... No, solo se las pasa y las que las pasamos ponga. y las va pasando en la transmisión en vivo de YouTube. Está, perfecto. A ver si nos censuran también por pasar alguna imagen. Pero no, así acompañamos con imágenes su relato. ¿Le Sí, parece? y le damos más impronta. Muy bien, muy bien. Así Perfecto. lo arreglamos acá en vivo. Esto es radio en vivo, señores. ¿Le parece bien la idea? Me parece Más perfecto. te vale, más te Firma vale, contrato guacho. acá. Shh. Más te vale, guacho. Dale, sí. Bueno, para entrar, dato curioso, si bien yo siempre, como siempre lo aclaro, porque lo hago la columna en tiempo limitado, lo hago bastante de forma general y de forma, ponerle pedagógica, por así decirlo, porque no todo el mundo tiene por qué saber historia, ni todo el mundo le tiene por qué interesar, entonces está bueno contarlo de una forma que llegue, así que nunca, en algunos temas vamos a ir al hueso, Sí. en estos por lo general no vamos a ir al hueso, sobre todo cuando es una guerra, no vamos a poner en tácticas militares, ni en batalla por batalla, esas cosas, Obvio. porque no podemos ir, pero sí... Dirían los jóvenes, si arrancas con eso, me la baja. El que arranque con eso me la baja. No, sí, seguro. Y cosita, no, vamos a lo general, pero que está bueno remarcar, porque si bien hay diferentes relatos historiográficos, sobre todo sobre qué participación tuvieron los ingleses, yo tengo mi postura, todos más o menos convergen en que la culpa y el genocidio paraguayo empieza por culpa de Uruguay. Bien. Y ahora ¿Y usted adhiere a esa línea? Sí, yo me adhiero a esa línea. Pero eso no está tan discutido, lo que está más discutido es el rol de los británicos. Bien. Que yo tengo una postura que la voy a decir igual. Bueno. ¿Por qué Uruguay? ¿Qué culpa tiene Uruguay en todo esto? Bueno, Uruguay como país tapón, algodón entre cristales y todo lo que hemos venido viendo, por eso yo también mantengo un orden, hemos venido viendo a lo largo de las columnas, la importancia estratégica que tenía para muchos y que como Estado-Nación no se conformó del todo, hasta mucho después, hasta después de la Triple Alianza, hasta los años 70 con el militarismo, como ya habíamos hablado, con la reforma vareliana y un montón de cosas de la industrialización y la identidad nacional, Uruguay todavía estaba ahí en problema entre unitarios y federales de Argentina, o sea, no tenía una identidad nacional, yo no digo que la gente no la tuviera, el germen del orientalismo estaba, pero a nivel político, entre alianzas, acá, de alianzas para allá, siempre la balanza estuvo, o sea, Uruguay nunca estuvo firme como hasta sus 50 años de vida. ¿Por qué Uruguay tuvo culpa de la guerra de la Triple Alianza? Bueno, todos más o menos concuerdan en que hubo un momento, en 1860, clavadito, asume nuestro presidente, un presidente bastante peculiar, ya vamos a ir, tenemos un par de tips, Prudencio Berro. Prudencio Berro. Sí. Presidente blanco, el segundo blanco, había estado con Oribe en el gobierno del Cerrito, pero era un hombre bastante liberal de aquella época, hijo de su tiempo, liberal en el buen sentido, por así decirlo. Si bien había estado con Oribe, él estaba en contra del totalitarismo de Rosas, allá de la Guerra Grande. Era un tipo que llegó a patear el tablero. Bien. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando llega, empieza a combatir el caudillismo y trata de implementar la institucionalidad. Él decía nacionalizar nuestros destinos. O sea, dijo, ya es hora de darle nuestra identidad al país que merecemos o que tenemos, una cosa así. Y tocó una serie de puntos que no estaba bueno tocarlos en esa época, evidentemente, porque terminó todo en lo que terminó. Como por ejemplo, después de los tratados de 1851, que los vimos la vez pasada, en el que Brasil prácticamente era el garante y se adueñaba de la mitad de Uruguay, con el Tratado de Libre Navegación y etcétera, etcétera, para ayudar a los colorados. El amigo Prudencio, uno de los talones de Aquiles de todo su desarrollo político fue tratar de renegociar o de no aceptar el Tratado de 1851 con Brasil. ¿Por qué? Porque Berro quería finalmente afianzar la identidad nacional y lo cultural, por así decirlo, en el Uruguay. Del Río Negro hacia arriba, Uruguay era prácticamente brasilero. Los estancieros del Río Grande do Sul corrían los mojones y tenían sus estancias acá, se llevaban el ganado en pie, pero como una canilla hacia Brasil, y donde era fuertísimo la industria saladeril y del corambre. Entonces ellos tenían sus estancias acá, iban para acá, iban para allá, y hecha la ley, hecha la trampa. ¿Por qué? Porque en Brasil la esclavitud no era ilegal. Acá era ilegal. Entonces, ¿qué hacían los muchachos? Corrían sus estancias, las que tenían en Uruguay,
y traían a los famosos colonos, que traían gente y le hacían firmar contratos de 15 a 30 años de trabajo. Eran esclavos acá. Amparados por los caudillos y lo que eran los intendentes, que eran Pero acá la cultura uruguaya les encanta, ¿no? Odian a los argentinos, ¿no? El uruguayo tipo con el cerebrito totalmente embotado odia al argentino y adora a Brasil. No sé por qué, sí, yo supongo que viene por este tipo de cosas. Y sobre todo por a nivel muy genérico, como por una barrera identitaria, ¿no? O sea, somos todos iguales en realidad, pero ustedes son esto y nosotros somos lo otro. Porque en realidad no hay mucho. O sea, entre un bonaerense y un montevideano. Exacto. No hay tanta diferencia. De repente ya el interior es otra cosa. En este sentido, Berro tocó intereses creados muy importantes como el tema de la esclavitud. O sea, el negocio que había acá hacia Brasil con la esclavitud. También fijó para agrandar las arcas del Estado, porque el Estado estaba fundido después de la Guerra Grande y un montón de préstamos. Vivíamos a préstamos de Gran Bretaña. Y el Banco Magua, la especulación bancaria en el siglo XIX en Uruguay fue terrible. La usura, ¿no? Un mal que aquejó al planeta en muchas... Bueno, sigue aquejando. No hable en pasado, claro. Lo sigue aquejando. Berro le impuso impuestos a los terratenientes. Otro temita que... El gesto no quiero que... Pero un gestito que él tocó el... ¿Está haciendo un gesto casi de ginecólogo o proctólogo? Una cosa así. Proctológico, sí. A los estancieros y a grandes terratenientes y gente con intereses creados. Tome cafecito. La gente está como loca acá. Se me seca Se le seca como a Luis de Calle Pou. No se ponga nervioso. No se ponga nervioso. Y lleva esta política de colonización, ¿por qué? Porque quiere llegar a lo que era nuestro lejano oeste, que era el lejano norte, y afianzar villas, y tiene todo un plan político para colonizar de uruguayés, diciéndolo burramente, ¿no? Sí, todo el norte. Y bueno, la ciudad de Rivera es uno de los frutos de don Prudencio Berro. Un presidente bastante particular. Y como era nacionalista y defensor de las leyes, ¿no? Era uribista, era un tipo que estaba bastante en contra del intervencionismo europeo y estaba a favor de un poco del desarrollismo americano. De esos los caudillos nacionales, por algo que hoy en día no tiene nada que ver, pero por algo el Partido Blanco es el Partido Nacional, que poco le queda. Sí. Pero acá están los trasfondos, o sea, eran tipos más proteccionistas, más de defender al criollo, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de... Tiene el Partido Nacional corrientes nacionalistas, lo que pasa que no son las que están en la primera fila. No, eso ni hablar. Son las que se esconden, porque hoy el nacionalismo está visto como el peor cuco que puede haber, ¿no? Ser nacionalista es, no, no, es mala palabra. Lo que pasa es que también a lo largo de la historia creo que se ha confundido el tema del patriotismo y nacionalismo, exacto. Nacionalismo exacerbado con identidad nacional o cultural. Exacto. Eso es un tema grandísimo para tocar, porque el nacionalismo está asociado, sobre todo por la manija de izquierda, a lo que es el milicaje, ¿no? La bandera, el himno y un montón de cosas, que eso es como un nacionalismo exacerbado, sí, podría decirle, sobre todo cuando levanta un muro identitario contra el otro. Siendo que la izquierda más rancia y más revolucionaria se decía ser nacionalista, defendiendo la tierra, defendiendo, ¿no? Preguntale en su accionar a Lenin y a toda esa gente. Claro. Si bien tenían una idea internacional, era lo más nacionalista que iba. Exacto. Uno de los problemas, hasta Grompone lo dice en sus libros, que Grompone es un cerebro, un gran marxista, él lo dice, los talones de Aquiles de Marx es el internacionalismo. El humano no es un ser internacionalista, por más que lo quieran. Claro. A nivel comercial sí, porque negocia hacemos con cualquiera. Sí. Para la plata no claro, tenemos... pero para las ideologías globalistas es difícil, porque la cultura, la idea, la religión está en los países. Sí. ¿Cómo Lenin quería llevar la revolución rusa a otros lados si eran rusos? Y el interés de Rusia estaba ahí, económico, social, político. Claro. No era, porque ahora somos la internacional y somos todos. No, nunca se dio eso. Hasta ahora, por lo menos, de los grandes puntos débiles de esas teorías. Igual se intenta. Se intenta y se va... Generación tras generación, también la gente, por eso cuando hablamos de perder la identidad, primero saber, cuál es nuestra identidad en realidad, y luego de conocer los orígenes de nuestra identidad, es cuando decimos, con razón, no tenemos casi identidad. Somos una maldita mezcla. Y somos reacios, y somos reacios bastante sacando otros países como Chile y Argentina, que hay más casta. Acá somos bastante, siempre el uruguayo medio, bastante reacio a todo lo que brilla, ¿no? Eso que caracteriza como humildones, pero todo lo que brilla lo tenemos medio ahí como... Sí, el tema es que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es oro brilla. Bueno, eso es un mal que sufrimos. Es como es un lado, así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba. Muy bien. Terminamos con Prudencio Berro, que es una de las causas de la guerra. ¿Por qué? Porque
tocó intereses grandísimos que tenía Brasil acá, que no gustaron sobre todo por este tema ideológico, económico y político, tratar de zafar de la dependencia brasilera que estaba expoliando el país, que la verdad estaba trayendo mano esclava, que no se podía. Y él era un gran liberal, trató de sacarle poder a los caudillos, otros de los grandes macanas, porque vamos a ir ahora que tiene que ver Venancio Flores y el Partido Colorado en todo esto, que es el inicio de la guerra de la Triple Alianza. Él intentó favorecer lo que sería una parte más democrática, constitucionalista, que los intendentes, que eran los jefes políticos, no fueran caudillos a sable, y fomentar un poco los cabildos abiertos en su sentido estricto, no el moderno, no el moderno. Los cabildos y que los ciudadanos tuvieran más participación en las intendencias, cosa que tampoco gustó. ¿Qué pasaba? Los colorados, sobre todo los colorados de la parte más revolucionaria, por no decir rancia, etcétera, etcétera, estaba exiliada en Buenos Aires por temas políticos, la hecatombe de Quintero, que no podemos tocar, bueno, no va a dar el tiempo. Teníamos a Venancio Flores y a toda una casta de señores colorados exiliados en Buenos Aires. Enemigos de Berro, por supuesto. Berro los había exiliado, si bien intentó buscar una amnistía, no quería. No querían y estaban sumamente enemistados. ¿Qué tiene que ver esto con Argentina? ¿Y con los colorados que estaban allá? Sacando estas políticas de Berro que enemistaban a Uruguay con el Brasil, teníamos a los colorados exiliados por un tema histórico en Buenos Aires. En Buenos Aires estaba la guerra todavía otra vez de federales y unitarios. Ganaron los unitarios de Mitre, por supuesto siempre los unitarios apoyados por el Partido Colorado. Teníamos a Venancio Flores, expresidente de Uruguay, como comandante del ejército de Mitre. Y Flores era enemigo de Berro. Entonces a Berro tenía en contra a Argentina y tenía lo que las provincias argentinas, lo que se llamaba en esa época, y el Imperio del Brasil de Pedro II como enemigo. Qué pelota que tenía Berro, ¿no? Porque... y aguantaba, ahora vamos a ver. Iba, no tenía el hombre de las pelotas. Y las reformas las llevó a cabo, obviamente no le dio el tiempo porque duraban 4 años la presidencia en esa época y un año de interinato entre un presidente y otro, que asumía, no había vicepresidente, el presidente del Senado, de lo que sería. Claro. Que en este caso era... lo tengo ahí, se me fue ahora. Está bien, no se preocupe. Entonces, tenemos a Argentina por el tema político en contra de Uruguay y Brasil en contra de Uruguay. Y Berro, que para mí, o sea, es un juicio, valor, una opinión personal, estuvo bien, intentó buscar un contrapeso geopolítico haciendo un eje Montevideo-Asunción. Bien. ¿Por qué? Porque Paraguay tenía, y vamos a hablar de Paraguay, tenemos que hablarlo, tenía un temita Paraguay que estaba también por el tema ya de las independencias virreinales, hasta con Uruguay no estaban claras las fronteras, y tenía problemas con Brasil, porque Brasil le venía choreando, por así decirlo, territorio a Paraguay. Y Paraguay, porque los ingleses entran, ya explicamos por qué Uruguay estaba enemistado con Argentina y Brasil, y buscó apoyo en Paraguay, porque Paraguay tenía un problema parecido, porque Paraguay había apoyado el bando argentino que fue derrotado. Perfecto. Exactamente, y tenía problemas territoriales con Brasil. Y eran nacionalistas porque estaba el amigo, el descendiente de Francia de apellido, un dictador, no era presidente, era dictador, el que adoptó a Artigas en el exilio. Artigas ya estaba muerto en esta época. Francisco Solano López, un caudillo, le dicen el Napoleón sudamericano, era quien mandaba porque no era un presidente, era un dictador, en Paraguay. Bien. Francisco Solano López era proteccionista y ultranacionalista. Tiene 1000 matices y historiadores, yo lo voy a decir de una forma general. Era un tipo sumamente... Era una especie de protosocialismo lo que tenía, o un socialismo nacionalista. ¿Por qué? Porque era autosustentable. Su principal talón de Aquiles, vamos a decirlo de entrada, antes de entrar a los otros detalles, no aceptaba préstamos de Gran Bretaña. O sea que su economía, al no estar endeudada, como nos pasa a todos hoy en día, tenía una economía superavitaria, Solano López. Tenía el ferrocarril nacional, fue el primer ferrocarril hecho en Paraguay con mano de obra paraguaya y que funcionaba en Paraguay, sin ningún préstamo europeo. Al contrario, Solano López con su esposa Lynch, que eran señores de bien, habían ido a Europa y ellos traían técnicos de Europa, como todo lo contrario a Argentina, Uruguay, Brasil, que iban los técnicos allá a europeizarse para después volver con préstamos y endeudar al país. Y cómo funciona ahora, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Paraguay hacía lo contrario, traía técnicos de Europa y trataba de solucionar, tenía los hornos guaraníes, las fundiciones guaraníes donde hacían sus propios cañones, propias balas, escopetas. O sea, tenían una industria que se autosustentaba, era autárquico Paraguay, y estaba aislado. Y
la única forma de llegar por río, por el Paraná o por otros ríos, ellos los tenían bloqueados. Entonces Paraguay tenía como un protosocialismo nacionalista, nacional. Claro. Es algo bastante digno de mencionar, porque fue un desarrollo que no se dio en ninguna otra parte. Y el tipo, o sea, era conciencia que se hacía, no era que fue casualidad. O sea, obviamente, como decía la China de Sudamérica, su impronta histórica lo ayudó en ese sentido, pero tenía una economía increíble que no va acorde a lo que hoy podemos llamarle el orden mundial. Claro. El orden financiero internacional, que es la que endeuda a las naciones. Lo que hoy en día se pulió, que tenemos todas las organizaciones financieras del mundo financiando y endeudando países y comprando políticos. Claro. En el caso paraguayo pasó con la Alemania nazi, pasó también, ese tema un día lo vamos a tocar, el tema de tratar de escapar de la finanza internacional, son de los talones por los cuales en un momento te van a hacer bolsa. Claro. Y fue lo que le pasó a Solano López. ¿Y por qué Uruguay tenía la culpa de esta guerra? Porque al Berro alinearse, que tenía esa escuela un poco proteccionista y desarrollista, aliarse en contrapeso con el Paraguay de Solano López, los británicos dijeron, pará, ¿cómo es la cosa acá? Si bien Paraguay le compraba a Gran Bretaña productos, o sea, no se dejaban deudar ni entrar de ninguna forma. Entonces Gran Bretaña no tenía forma de sujetarle la correa al gobierno como si pasaba acá, en estos lugares. Vayamos directo al conflicto. Esto es más o menos para entender la enemistad de Uruguay con Argentina y la enemistad del gobierno blanco, no de Uruguay, con el Brasil, y por qué el gobierno blanco, que era enemigo de estos dos, se alió con Paraguay. Por ideología, pero también por un contrapeso. Paraguay no era una potencia, pero sí tenía un ejército propio. Son guapos, los paraguayos son bravos, eran guapos. ¿Cómo será que el Día del Niño ellos lo festejan el día de una masacre que vamos a ver ahora de niños que hubo en esta guerra? Para que veamos la tragedia, lo que fue. Sí. La guerra tuvo la batalla de los niños, ahora vamos a ir a verlo. También uno de los detalles, porque es un detalle anecdótico, pero vamos a ver por qué empieza la guerra. Porque también Prudencio Berro se metió con la iglesia. Hubo un tema particular. No podés hacer eso. Por un entierro con la masonería intentó secularizar los cementerios. Entonces se peleó, terminó a Damaso Antonio Larrañaga, que era el monseñor de acá, lo exilió a Buenos Aires. Todas esas cosas no ayudaron, ¿vio? Al contexto internacional. Obviamente. Y se granjeó que Venancio Flores, Colorado, apoyado por Mitre, antiblanco, se manda en su cruzada libertadora, que era que iban con los pabellones del Partido Colorado a liberar el país del yugo blanco con cruces. Entonces era la cruzada libertadora, como un cruzado. En la Edad Media, ¿se acuerdan las cruzadas? Sí, claro. Un fenómeno. Un fenómeno. Iba a recuperar Tierra Santa y Montevideo parecía ser Jerusalén. Y la orden del Temple era Venancio Flores. Dios querido. Es lindo, pero es muy rica la historia. Es rica la historia. Y yo, obviamente, para que se entienda y con humor se descontextualiza un montón de cosas. Lo que no hay que hacer son hijos de su tiempo. O sea, no era ridículo en esa época. Claro, lo hacían, era una tira y afloje de poder, era lo que se hacía. Pasara de huello a todo el mundo, era el más guapo contra el más guapo, ¿no? Era lo que se usaba en esa época. Es como ver hoy personas semidesnudas con escudos gritando en el medio de 18 de julio, corriendo, diciendo ¡Esparta! O sea, lo veríamos como algo, ¿no? Bueno, en ese momento... Si Solís lo veía en su momento cuando vino, hubiera tenido algo que decir al respecto. Claro. ¿Qué tribu es esta? Hubiera dicho. Claro. Bueno, pero tráela, me sirve. Se lo hubieran comido igual a Solís como hicieron. O dicen que hicieron. Bueno, se metió con la iglesia, etcétera. 1800... O sea, Berro se metió con la iglesia, se metió con el Imperio Brazuca y se metió con Buenos Aires. O sea, claro, porque él había apoyado el bando que perdió. Exacto. No era que se había apoyado, se mantuvo neutral, pero era enemigo de los que ganaron, eso sí. Exacto. Entonces intentó aliarse con Paraguay, que era enemigo de todos. O sea, la combinación, la regla de tres, esa dialéctica... Pero Uruguay o no hace nada o hace tremendo quilombo. O sea, es una cosa de locos. ¿Qué quiere que le diga? Por eso digo, patear el tablero, para hacerla hay que hacerla bien. 1863, a 3 años de que este señor Berro, y le estaba yendo bien. O sea, los números, sobre todo Barrán y Nahum, que son historiadores que manejan muchísimo número, lo avalan por lo menos, en temas de exportación, importación y proteccionismo, le venía yendo bien. Pero bueno, el amigo Venancio Flores, caudillo colorado, no hemos hablado de él, pero bueno, viene de la vieja guardia de Rivera, cuando era joven en aquella época, bueno, invade. Lo que pasa es que él, un poco lo que estamos haciendo ahora con un afán como de enseñar o que la gente se cuelgue, es lo que hacen los políticos para hacer política. Exacto. Que es lo que vinimos hablando del primer programa, la descontextualización para sacar un provecho propio. Por eso decíamos que la historia es ideología y es una herramienta del poder. ¿Por qué se señalan con el dedo uno y el otro? A ver, acusar al partido de Colorado hoy en día
porque dio 5 golpes de Estado en la historia, invasiones y mató a todo el mundo, es ridículo porque esa gente no está más y han cambiado los tiempos, pero es la verdad. Eso es ponerse, ¿viste cuando dicen se la puso con vaselina? Bueno, eso es vaselina. Es con vaselina, pero ¿qué pasa? Que no se puede culpar a los políticos de hoy. Y los tiempos cambian. Pero el tema es que fueron formados, Pablo, en una ideología partidaria y política. Y bueno, pero de eso es lo que estamos hablando acá. Eso es lo que estamos hablando acá. Entonces pero hay colorados. No se lo puede culpar, pero sí por omitir o por avalar. O sea, ciertas cosas. ¿Tá? Y sí, bueno, está. O vender otra propaganda. Cuando en la raíz el accionar y las veces que levantan la mano y lo que proponen van muy acorde a su historia, digamos, a veces. Y es que es cosa que nunca cambia. Siga, mi amigo. El amigo, acá es cuando muchos dicen que es el inicio de este genocidio paraguayo. ¿Qué tiene que ver? No llegamos, pero lo vamos a ir, porque la guerra la vamos a pasar un poco por arriba, insisto, o sea, es para el final. Porque la guerra, o sea, se busca, no podemos ir batalla por batalla. Claro. La dividí en 4 secciones la guerra para que se entienda, pero nada más. Venancio Flores invade el Uruguay, y empieza una guerra. Berro aguanta los trapos, pero bueno, empieza a perder porque ¿qué pasa? Tiene el apoyo de Brasil, que ya habíamos hablado con todo este tema económico. Y aquí viene esto. Bueno, Berro termina su mandato el 1 de marzo del 64, duraba 4 años, queda el presidente interino hasta las próximas elecciones, que nunca se hacen, porque Flores termina ganando y da un golpe de Estado. Atanasio Aguirre, que era el presidente interino del Uruguay, se ve ultimado por Brasil, que apoyaba la revolución de Flores, se ve ultimado con unas condiciones ridículas que era para invadir Uruguay, de que le estaban sacando ganado y un montón de cosas ridículas que no vienen al caso, por el cual Brasil termina invadiendo Uruguay para apoyar a Venancio Flores. Obviamente el gobierno blanco, o sea, el gobierno interino, se termina rindiendo ante el avance de Brasil y el apoyo de Argentina, financiero y armamentístico a la Revolución Colorada, por el tema unitario que ya hablamos. Bueno, termina Flores, el gobierno colorado que todos querían, los brasileros querían y los argentinos querían, termina el gobierno en Uruguay que ellos querían, aplastando así las ideas de Berro, digamos. Las ideas de Berro y el accionar de Berro. Que bueno, fue incipiente porque a los 3-4 años a los 3 años se le hicieron la guerra y lo bajaron. ¿Qué tiene que ver Paraguay? Ahora vamos a la guerra de los Paraguay. Paraguay, pobre Paraguay. Como era aliado, estaba ese eje Montevideo-Asunción, intentó salvar al gobierno blanco, que era su único parte de apoyo, porque había habido un acercamiento diplomático de navegación de ríos entre ambas ideologías y ambos regímenes. Entonces, ¿qué hace Paraguay? Para intentar descomprimir la invasión brasilera de Uruguay, ataca al Mato Grosso. Por así decirlo burdamente, esto requiere un trabajo más grande que no voy a entrar, pero Paraguay, para descomprimir el ataque brasilero y retrasarlo para apoyar a Berro y el gobierno blanco, ataca al Mato Grosso. Pero Brasil es la Rusia de América. Claro. Es inabarcable. Entonces se dio cuenta en un momento que por más que atacó el Mato Grosso, es inganable Brasil. Bueno, lo invadió, le dio flor de salsa, le ganó todas las batallas, lo invadió y lo retrasó. Acá vino Tamandaré y bombardeó Paysandú. Acá está la heroica Paysandú, Leandro Gómez, que resistió hasta el final con 800 hombres como contra 2000, que fue asediado por mar, por tierra, que fue el último reducto institucionalista, Leandro Gómez, masón, blanco, todo bueno, fue el último héroe de esa época que se resistió ante la intervención extranjera y falleció. Lo fusilaron, lo mataron y después le cortaron la cabeza y un montón de cosas más lindas que se hacían en esa época. Pequeños detalles que no vienen al caso, por el amigo Flores y el Goyo Jeta, el Goyo Álvarez, todo ese tipo de gente linda que había en esa época, que está bueno, ya volveremos sobre eso y haremos programas lindos porque hacían justas en batalla a caballo con lanza, hacían cosas lindas en esa época, había cosas lindas. Se perdieron los valores. Acá empieza la guerra, Paraguay invade el Mato Grosso y también para ayudar, para descomprimir, fue todo estratégico, para descomprimir el avance brasilero, invade el Mato Grosso y pide a Mitre, o sea al presidente de Argentina, permiso para pasar por Argentina, porque Uruguay y Paraguay no tienen frontera. Pide permiso para meterse con sus ejércitos y combatir al Brasil acá, para salvar a Berro acá. Pero como en esa época era todo lento, no había, se mandaban WhatsApp, claro, no había servicio aerotransportado, no había nada de eso. Cuando se pide permiso, Mitre le dice que no, y Solano López, el presidente, el dictador de Paraguay, sabía que los argentinos estaban apoyando y estaban combatiendo a su aliado uruguayo. Termina declarándole la guerra, invade el norte argentino, y toma la ciudad de Corrientes. O sea que Paraguay empieza con un expansionismo. Ataca a Brasil y ataca
ataca a Argentina, el norte argentino. O sea que la guerra teóricamente la empieza Paraguay, en los hechos. Pero, ¿qué tenemos detrás? El interés británico de sacarlo a la luz. O sea, como venga, Claro. perrito. Tenemos, y los intereses regionales. El Brasil que le quería sacar territorios, Argentina que era enemigo, porque Paraguay, la dictadura paraguaya que era muy fuerte, y con toda esta parte económica que teníamos, tenía el tren, su propia fábrica de armas, sus propias fundiciones industriales, en lo que eran las... Dijo, hay que bajar a este loco. Hay que bajarlo, porque aparte no condecía con la identidad liberal y financiera del libre mercado y un montón de cosas que tenían los liberales, sobre todo de esa época, que la siguen teniendo. Hoy en día, y no es una crítica, es lo que es. O sea, son enemigos, el proteccionismo nacionalista y el liberalismo del libre mercado son incompatibles. Sí, claro. Le pasó mucha dictadura de derecha y izquierda. Les pasó cuando una de las causas de la guerra, la Segunda Guerra Mundial de Hitler es esa. ¿Tá? El boicot comercial y un sistema, intentar hacer un sistema comercial que se saliera de la banca internacional. Chao. O sea, esos son cosas que terminan en guerra, porque tocas el poder, la banca, el banco y un montón de tipos de cosas que, bueno, es lo que es la historia. Chao. Sí, claro. Y ahí empieza nuestra guerra. Paraguay, tratando de salvar al Uruguay, quedó solo. ¿Por qué? Porque Uruguay pierde. Claro. Entonces, en el momento en que él estaba atacando a Argentina y estaba atacando a Brasil para salvar el gobierno de Berro, ya había caído. Y estaban los colorados acá. Entonces se vio solo y ya había dado el primer tortazo. Claro. Entonces después se firma acá, un 1 de mayo de 1865, el tratado, el pacto de la Triple Alianza. Que era un pacto complejo. Traje los puntos, no lo vamos a leer, traje el artículo 1 acá, que la República Oriental del Uruguay, el Emperador del Brasil y la República Argentina contraen alianza ofensivo-defensiva en la guerra provocada por el gobierno del Paraguay. O sea, ya, sí, en la... Pero somos unos fucking traidores, o sea... No somos unos traidores. Lo que pasa es que ganó la facción política enemiga de ellos. Bueno, los colorados, los chapulines, tremendos traidores. Es que no, o sea, yo no los acuso de traidores, porque ellos ya eran enemigos de antes. Lo que hicieron fue ascender al poder. Sí, pero igual. O sea, actuaron a traidores, hubieran sido, hubieran traicionado a Argentina. Pero si uno va después, no sobre la persona, pero acá dice uno, Esteban se está haciendo fan de Berro. No, conozco parte de la historia. Claro, o sea, ahí ya te... por lo de los huevos, no. Ya ahí ya me quieren, no te hagas el vivo, Guzmán. Claro, el tema es que las ideas de Berro en ese momento eran honorables, digamos, para el país, para la identidad del país. Entonces, veo a un chapulinerío. Le mando un saludo a toda la gente que es Partido Colorado, histórico, de un traidor a su propio pueblo, porque las ideas hubiesen sido en ese momento también estar enfrentados. Bueno, eso nos demuestra cómo hoy somos tan endebles, ¿no? Al financiamiento, ¿no? Económico, a la injerencia extranjera, y es imposible revertir la injerencia extranjera, porque ya somos totalmente dependientes. ¿Cuánto somos dependientes? ¿Y cuánto han vendido de nuestro propio país? ¿Y cuán endeudados estamos? ¿Y cuántos compromisos tenemos? O sea, tienen los que manejan los hilos del poder, ¿no? Sí. Tienen... Mire que 150 años que desde esta guerra parece mucho tiempo, pero en realidad no es. Son pocas generaciones y hay cosas que se mantienen mucho tiempo más de lo que ha pasado. Claro. Y esas cosas pasan. Yo en el caso de esta guerra, por ejemplo, hay un libro interesantísimo que es fuente primaria, o sea, fuente secundaria porque recopila fuente primaria, pero es fuente primaria porque se llama El umbral de la Triple Alianza, se llama Juan Oribe, el autor, que el loco es un libro que transcribe las cartas de los documentos de la oficina británica en Uruguay, con Buenos Aires y con Londres, de cómo las cartas que se enviaban los gobiernos en todo este trajín. Y el tipo como que demuestra, cada uno saca sus propias conclusiones, porque uno lee las cartas. Yo lo leí el libro, me leí casi todas las cartas, son una banda. De las cartas, lo que en su momento es el Blue Book, o sea, el Foreign Office británico, las cartas que se enviaban, que siempre ellos siempre cubrieron sus intereses comerciales en todo el resto del mundo, ¿no? Y está bueno leerlo y ahí te das cuenta de que, a mi punto, esto es una opinión, la historiografía que trata de sacarle importancia a los británicos para mí no tiene fundamento. Para mí Gran Bretaña estuvo atrás de la guerra porque, yo qué sé, Barrera y Nagún, que son unos monstruos, yo no me voy a poner a comparar, pero ellos dicen que Gran Bretaña en realidad lo que hizo fue aprovecharse de que los países sudamericanos hicieron huáscar una guerra. No, mentira, porque Brasil... Hay muchos que dicen que la deuda externa de Brasil es aparte del endeudamiento británico que tuvo para financiar esta guerra con Paraguay. O sea que no es casualidad que los británicos hicieron. Claro. Los británicos tampoco, porque los británicos es la gente, la banca.
Claro. El sistema financiero internacional, que no existía como Está, bueno ahora. está buena esa aclaración, porque si no empezamos con el simplismo de que todo alemán es... No, nazi es medio nazi. Claro, Ta. o comunista, Sí, claro. porque no las ideas también salen de Alemania. Sí, pero El acá, británico que es- desde una mirada es nazi. Claro, ahí está. Bueno, yo conozco gente que les dice directamente a los alemanes nazi. Sí. Es como, Increíble. es como ir a Alemania que le digan a los uruguayos pachequistas o le digan mujiquistas. Claro. Si no, pará, sacámela. No me digas eso. Claro. Los uruguayos, los políticos hacen lo que quieren. Exacto. Ahí está. Bueno, Siga usted porque nos quedamos en el punto donde se firma ese pacto. se firmó el pacto por esto que estamos hablando, pero venía el caso. Y los británicos estaban atrás. Pues es una opinión personal, pero hay historiadores que lo avalan esto, importantes, y yo me adhiero a esa teoría. Entonces, bueno, en el momento en que se firma este pacto, Paraguay estaba invadiendo los dos países, los dos gigantes. Eso es un hecho. Pero el por qué nadie lo dice. No es que nadie lo diga, esto está en todos lados. O sea, esto es público, se llama historia de divulgación. Pasa que nadie lo sabe y nadie lo dice tampoco, porque, y ahora vamos a ver por qué. Empieza la guerra porque se firma un tratado. Claro. De este que acabamos de leer. Repita el artículo 1 ahí. El artículo 1, firmado el 1 de mayo de 1865, dice: la República Oriental del Uruguay, el Emperador del Brasil y la República Argentina contraen alianza ofensiva o defensiva en la guerra provocada por el gobierno de Paraguay. Muy, muy conveniente el artículo. Sí. Después había otro, ¿no? No de poner uno de los otros, el artículo 6 decía, no lo voy a leer textual, pero decía no de poner las armas hasta que el gobierno paraguayo no haya caído. Ahí también hay un interés de no destruir en sí el aparato político, Claro. sino... Viene la guerra, se divide en 4 la campaña del Mato Grosso, que ya la vimos, la campaña de Corrientes, que es la otra. Después sería la campaña de Humayatá, que es el contragolpe de los aliados. ¿Viste cuando Hitler invade a Inglaterra, así que después viene el contragolpe? Sí. Empieza a perder, bueno, lo empiezan a liquidar, igual hay que admitirlo, más allá de, o sea, no hacer un honor al militarismo, pero la verdad que el huevo de los paraguayos fue de dimensiones infinitas, porque, sabiendo que iban a perder, luchando contra 2 gigantes y Uruguay que mandó 5.000 tropas nomás, pero fue reponiendo las bajas y bueno. Lo que pelearon, claro, terminaron luchando con mujeres también y con niños, ahora vamos a ver. Hasta el 68 venía más o menos bien la guerra, Paraguay perdiendo, pero venía más o menos bien. Y un momento se desmorona, porque las cosas ya, un momento la economía no te da, pusieron lo que se llama, lo que haría después la Alemania, la guerra total. Ponen a la gente, a los niños a trabajar para la guerra, porque Solano López no se quería rendir bajo ninguna circunstancia, lo cual no hizo nunca. Y al final en un montón de batallas las pueden buscar, está la guerra, Uruguay pelea en esas guerras, Venancio Flores va en persona a la guerra, a pelear, a matar paraguayos, la batalla del Boquerón, la batalla de Tuyutí, la batalla del Cerro Corá, que es donde muere, o sea, hay un montón de batallas que no lo vamos a ver ahora, eso se busca, se ve la guerra de la Triple Alianza y libros. El tema es que, bueno, lo empiezan a derrotar militarmente, lo hacen en Huasca, y toman Asunción ya en el 69, a 4 años de la guerra, toman Asunción. Solano López no se rinde, se va a la sierra y sigue improvisando ejércitos. Bueno, hay un momento que obviamente ya estaba mal de la bocha, eso le pasó también a muchos políticos, estaban destruidos por la guerra, por la paranoia, termina metiendo preso a su propia familia, improvisó batallones de niños con bigotes y barba, y los brasileños todos los mataron a todos. Hubo la batalla de las mujeres, una batalla que pelearon casi solo mujeres contra el Brasil con lanzas y algunos cañones que les quedaban. Y los brasileros, porque hay un momento que Brasil y Uruguay ya se repliegan de la guerra porque por el costo y político y económico, porque la gente hay que decirlo, estaba en contra de la guerra. Y los argentinos estaban en contra de la guerra. Sobre todo acá que éramos mandaderos. Porque Uruguay fue como mandadero, no tenía ningún interés y no sacó ningún provecho. Sigue siendo para muchos casos. Y bueno, como ahora pudimos ver el intentar que Uruguay fuera el nexo para el diálogo entre la situación de Venezuela y Estados Unidos, ¿no se acuerda, no? Sí, cómo no. Bueno, lo que pasa es que Uruguay, como país tapón, como todos muchos países tapones, haciendo su trabajo de tapón. Claro, tiene una legitimidad. Y también tenemos buenos diplomáticos, la verdad. Y hemos tenido bueno y malo, como todo, pero digo, siempre Uruguay gozó de una gran legitimidad internacional. Tiene apoyo de este tipo, pero bueno. La guerra se desarrolla, es terrible la guerra, en la batalla de los niños, los brasileros, como tenían el negocio de esclavos, que termina cayendo por culpa de esto, terminan llevándose niños esclavos del Paraguay, mujeres, o sea, el negocio de la esclavitud, se llaman gente esclava. El gobierno de Colombia fue el único que apoyó a los paraguayos, le dio la ciudadanía y refugio, pero los brasileros hicieron masacres, sobre todo los brasileros. Por ejemplo, a las mujeres de esa batalla las encerraron en un pastizal y las prendieron fuego, las mataron a todas.
Y se estima que la población de Paraguay, como dije al principio, bajó hasta un 50%. Y había 1 de cada 3 mujeres, y hubo estudios que dicen de que hubo un hombre de cada 10 mujeres. O sea que la población se vio reducida a una forma impresionante, y la masacre y el secuestro de esclavos, porque la población paraguaya fue tomada, sobre todo los guaraníes, fueron tomadas como botín de guerra a la gente. Los niños fueron tomados como botín de guerra y fueron traídos, o sea, fue desmembrado Paraguay. Y como ya para cerrar, Paraguay tuvo que aceptar un empréstito de guerra británico, que hasta hoy en día lo saldó. Fueron acá, creo que lo tengo, aceptó 200.000 libras y le terminó pagando en 32 millones, o sea, quedó fundido Paraguay por los préstamos británicos después de la guerra para su reconstrucción. Claro. Y un montón de ese tipo de cosas. Bueno, el Brasil ocupó el Paraguay hasta 1876. Mirá todo el tiempo que lo ocupó. Destruyeron sus hornos, destruyeron su industria y quedaron la tierra, su industria y su economía a manos de la usura financiera británica, del Banco Magua, que después se fundió, pero bueno, brasilero. Y la tierra quedó bajo manos de estos poderes. Y Paraguay, la verdad, muchos dicen que sí, otros que no es la culpa, pero nunca se pudo levantar de este genocidio y de este ataque terrible a su ciudadanía y su industria y su economía. Nunca se pudo levantar. Un saludo a todos los paraguayos desde acá. Un saludo, Paraguay. Un saludo a todos los paraguayos. Nos tenemos que ir, señores. Pablo, impresionante lo suyo. Y nos deja mucha punta. Vamos a ver qué nos trae la semana próxima. Vamos a ver qué tocamos.